componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Hoy esos días que nos ha tocado vivir acá en Venezuela, llenos de angustia, incertidumbre, sobre todo, que es lo que priva en modelos como los que estamos viviendo ahora en Venezuela. La incertidumbre total. Pero la incertidumbre viene siempre cargada de noticias importantes. Cuando esas noticias son importantes para la sociedad venezolana, para que tenga un respiro, para que comience a haber cierta esperanza, pues desde allá arriba, desde donde usurpan el poder de la República, pues tratan de aplastarnos con noticias grotescas. Yo no quisiera dejar pasar ni permitir que la sociedad venezolana no deje de pensar, analizar, reconocer y entender lo que significa el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de hace 48 horas, donde reconoce, además indignada, y lo voy a leer textualmente lo que dice: estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un factor de desestabilización regional. De manera que no es que Radio Caracas Radio tiene un problema personal con los usurpadores o que sus anclas se la tienen dedicada. No. Esto es un problema que ya ha trascendido a una persona como Michelle Bachelet, que ha sido aliada furibunda de los regímenes tanto del de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Pero la realidad es tan grotesca, es tan terrible, es tan dolorosa, que ella misma ya hace 48 horas tuvo que decirlo. Y no hay vuelta atrás ante este informe y ante esta manifestación de indignación de la alta comisionada de los derechos humanos, que además es socia, aliada, forma parte de la misma línea política e ideológica de la izquierda latinoamericana, que durante tantos años respaldó a Hugo Chávez Frías, al chavismo, todos sus desmanes, y que hasta hace 48 horas no había levantado su voz, a pesar del drama que vivíamos aquí en Venezuela, contra Nicolás Maduro. Entonces no permitamos que noticias que afectan la institucionalidad que se intenta implementar en Venezuela, como es el despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, que sí es un hecho muy grave, pero no permitamos que nos dejen olvidar que ahora sí, hasta la ONU, en este momento, porque después de este informe, la ONU no puede continuar callada la boca ante el drama de Venezuela y el secuestro. Esto es lo realmente importante. También es importante el pronunciamiento de ayer del secretario general Almagro relacionado con la ayuda que requiere el pueblo de Venezuela y el gobierno interino. Ahora sí se puede hablar de algún tipo de ayuda, pero porque lo han mencionado quienes pueden autorizarlo. Hacerlo antes, crear falsas expectativas en la sociedad venezolana que ya está bien mal, ha sido muy irresponsable. Yo quiero saludar a mi amigo, compañero y mi admiradísimo Neomar Hernández, que está en la cabina. Saludos, Thaís. Gracias nuevamente por un viernes en buen provecho, y saludos a quienes nos escuchan a esta hora. Me quedo con esas palabras tuyas sobre el informe de Bachelet, y ya lo comentábamos ayer. El informe de Bachelet remite a un escenario caótico, y puede que mucha gente diga, bueno, el informe tiene tanta o mayor valía en el supuesto de que entendíamos que Michelle Bachelet era, como tú lo has dicho, hasta hace un día, hasta anteayer, era una aliada
de los gobiernos de Hugo Chávez, de Lula, de Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto porque en Chile, sin que yo sea un conocedor de la cultura política chilena ni de su sistema de partidos, porque tampoco es que lo soy, en Chile hay una, digamos, honda brecha en el tema ideológico que separa a las izquierdas y las derechas. Por ponerle algo, ustedes saben que yo soy escéptico a ponerle etiquetas a las ideologías en estos tiempos, pero allá en Chile, digamos que esa demarcación es muy clara luego de todo lo que ocurrió con la dictadura militar de Pinochet, que fue antecedida, por cierto, al nefasto gobierno de Salvador Allende, que llevó a la miseria a tantos chilenos y al desespero a tantos chilenos, ¿no? Y luego, bueno, todas las violaciones a derechos humanos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Luego de eso, Chile ha recobrado su democracia, una democracia que no ha tenido muchos sobresaltos, por cierto, desde que ellos se hicieron nación, del siglo XIX. No es Chile, por ejemplo, el caso de Venezuela. Y eso habla un poco de la cultura política y la estabilidad. Pero en Chile entonces soprela mucho el tema ideológico allí de los liberales o de los conservadores, porque no hay tanto en Chile como para hablar de una raigambre liberal de la derecha, sino más bien de conservadurismo, valores, sobre todo atados a los valores de la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con un comunismo y unos socialistas exacerbados que siempre han estado por allí orbitando en Chile. Y entonces, en ese entendido, Michelle Bachelet se entendió muy bien con Chávez, con Evo, con Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. Entonces, cuando saca su informe, mucha gente se alarma positivamente, porque dice, caramba, hasta que le cayó la locha a la señora Bachelet. Y evidentemente que le cayó, porque lo que ella denuncia allí es terrible, lo decíamos ayer. Más de 200 personas, por no decir asesinadas, desaparecidas, porque algunos de ellos no se sabe qué fue de su existencia, por los grupos del FAES el año pasado, entre las denuncias que se recolectaron en los sectores populares de todo el país. Eso sin hablar, bueno, de la crisis a tiempo actual que tiene las caras y las facetas que ya todos conocemos. Entonces, esto de alguna manera echa por tierra, y allí está la importancia de este episodio, echa por tierra ya dentro de las propias esferas de la izquierda internacional, y la ONU no está exenta de serlo, déjenme decirlo así, en términos llanos, la ONU está muy imbricada también de este tema de los continuos latiguillos de la izquierda, de la justicia social y todo este cuento del que ha vivido la izquierda 200 años, 200 o 300 años. Bueno, ya echa por tierra esa versión de los hechos. Y hay una versión de los hechos objetiva que no tiene nada que ver con posiciones ideológicas. Porque aquí usted puede ser comunista, pero véngase a Venezuela para que vea y baile joropo, para que baile el piquirico, como decía Bobe. En Venezuela no importa que usted sea comunista o sea liberal, usted le va a ver la misma cara a la tragedia. Y eso es lo que ha terminado ocurriendo en este caso en particular. Entonces, eso es lo que ocurre. Luego se produce la detención del señor Marrero, que puede ser interpretada de muchas formas, ¿no? Más allá, por supuesto, de valoraciones personales que tiene mucha gente sobre el personaje, ¿no? Sobre el señor Marrero. Pero el tema acá es que el señor Marrero era designado por Juan Guaidó como su mano derecha en todo el caso de la construcción y de tratar a echar adelante el gobierno de transición. Era algo así como, creo que el jefe de gabinete de Guaidó. Entonces, cuando se produce esta detención, lo primero lo que uno tiene que pensar es en una amenaza velada a Juan Guaidó. Yo dije hace como 15 días en este programa, y a mucha gente no le gustó lo que yo dije, que yo pensaba, cuando Juan Guaidó regresó al país, por cierto, luego de la gira internacional por América Latina y de la frustrada intentona de hacer llegar la ayuda humanitaria a nuestro país, frustrada por los usurpadores del poder del chavismo, yo decía que yo no pensaba que Juan Guaidó iba a ser detenido. Fíjense ustedes, 2 semanas después no ha sido detenido, pero lo que ocurre acá con el episodio del señor Marrero es una amenaza, en todo caso, a Juan Guaidó. Y aquí lo que se está dando es, evidentemente, un pulseo de fuerzas, porque la detención de Juan Guaidó va a traer consecuencias dentro del plano internacional. Que si la detención va a traer la invasión armada por las costas de La Guaira, bueno, no lo sé. Yo no sé si esa va a ser la interpretación que va a tener el Comando Sur, la interpretación que va a tener el Departamento de Estado, ni mucho menos si la va a tener personalmente Donald Trump. Pero evidentemente algo va a pasar y por eso es que no se ha producido. Por eso es que yo decía ese día, que mucha gente no me entendió,
que yo no creía que a Juan Guaidó se le iba a detener. No se le va a detener porque es forzar demasiado la barra. ¿Y a qué ha venido jugando el régimen? Bueno, el régimen ha venido jugando, y en eso quiero enmarcar, Thaís, antes de que despidamos esta primera parte, el análisis. El régimen ha venido jugando, y esto no se ha dicho mucho, en las últimas horas, podemos hablar de las últimas 72 horas, a tratar de montar, según entiendo, esto está entre Margarita y Caracas, una especie de tinglado para armar un nuevo diálogo con factores de oposición. Y tengo que decir que, según lo que conozco, a esta hora ninguno de los factores de oposición relevantes han acudido a ese llamado. Pero se está tratando de armar en medio también de lo que representa el contexto de la señora Mogherini y la Unión Europea, con el famoso tema del grupo de contacto, que de contacto no ha tenido nada, porque contacto con la realidad y con Venezuela no tiene. Las reuniones del grupo de contacto han sido, creo que la que se produjo recientemente fue en Uruguay. Luego no sé si hubo una en Ecuador, pero me quedé en la de Uruguay. Allí es lo último que supe de relevancia del grupo de contacto que quería armar Mogherini con la Unión Europea y países de nuestro vecindario, específicamente el Uruguay, México, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de esa cosa, tú lo que estás viendo es que Maduro lo que va a reeditar es lo mismo que ha reeditado con todos los diálogos, una eterna corredera de la arruga, para que se produzca lo que ellos están buscando. Y lo que ellos están buscando es que Guaidó termine de disolverse como efecto en Venezuela. Que Guaidó termine de disolverse como efecto está en parte situado podría eso producirse en parte si la sociedad venezolana se termina de calmar y de aclimatar a esta bestialidad que tenemos nosotros como vida cotidiana, y en parte situado también muy, muy, muy situado en lo que ocurre en la comunidad internacional. Pareciese, mejor dicho, que la comunidad internacional no va a echar atrás las velas. Yo no creo que los Estados Unidos echen atrás las velas. Lo cual no significa, y quiero insistir en este punto, porque creo que también tú tienes una preocupación en este particular, que no está hasta este momento, al menos en el libro, predispuesta una intervención directa militar en Venezuela. Pero sí parece que lo que va a seguir ocurriendo es que aquí la política de sanciones va a llegar a niveles que no hemos visto nunca. La política de sanciones va a arreciar, y eso representa costos terribles para la nación. Y no estoy diciendo esto en términos de criticar las sanciones, porque si no es así, yo no veo cómo se pueda producir una solución en Venezuela. En Venezuela no se va a producir una solución ni porque se reúna Henry Falcón y nombren supuestamente, como circuló todos estos días, nombren a Claudio Fermín o a Eduardo Fernández como representantes de la oposición dentro de una transición, porque eso no va a ser una concesión graciosa, el poder no se concede graciosamente, ni se va a producir por ósmosis. Es decir, que un buen día Nicolás Maduro se levanta con sentido común, el sentido común del que ha adolecido por 6 años, y va a decir: oh caramba, cuánto mal le he hecho a mi pueblo, y yo voy a dejar el poder mañana porque ya está bueno de yo seguir echándole la lavativa a la gente. Eso no va a pasar así. De manera que hay que utilizar mecanismos de presión externa para que eso pueda producirse. Y lo que ha acogido como política el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y lo que parece ser secundado por la región, es esta política de sanciones hasta nuevo aviso. Entonces, en ese tren andamos, y así van las cosas hasta este momento del juego de pelota. Vamos a ir, Thaís, al corte comercial y volvemos con más de Buen Provecho. Vamos, y al regreso vamos Son a... las 12:18. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750.
vuelta en Buen Provecho. Thaís, ¿querías tú añadir alguna enmienda a lo que yo decía en el corte anterior? No, nada de enmiendas. Complementario siempre, Neumar. Muy bien. Respetando y agradeciendo tu quirúrgico análisis de lo que está pasando, guste o no guste, porque creo que es el momento de orientar a una sociedad que tiene una hegemonía comunicacional tremenda y no recibe información real, y por otro lado tiene o es depositaria de la angustia de muchos influenciadores, periodistas, personajes que están muy desesperados, y en medio de ese desespero, porque las cosas se den rápido o a los tiempos que ellos quieren que se den, entonces comienzan a apelar a asuntos que no vienen al caso, y entonces el venezolano que los escucho, que se va detrás del hombre caballo, volviendo bobes, se va detrás del hombre caballo, con aquellos que quieren formar una republiquita de la nada, porque es más fácil irse detrás de aquello. Y bueno, nuestro ADN está contaminado por eso, por ese facilismo. Entonces yo lo que haría sería complementar varias cosas. Quiero pararme un poco en el tema del jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, porque estoy empeñada en la institucionalización de Venezuela. Por eso cerré llorando en la última puerta del Congreso en el 98, porque sabía que todo se iba a venir abajo y que la institucionalidad perdida nos iba a traer hasta acá, donde todo el mundo emite opiniones y donde todo el mundo inventa. Entonces, hay que darle el carácter correcto a lo que ocurrió con la persona que lleva la agenda institucional del presidente encargado, Juan Guaidó, la persona de confianza en quien él deposita las reuniones, las giras, con quien lo llama, quien no lo llama, la persona que está a su lado permanentemente, independientemente de que le caiga bien a la gente o no. Lo que tenemos que empezar a defender es esa pequeña institucionalidad que se intenta instaurar, Neymar, y haberse llevado a los golpes, empujones, a mandarriazos, a las 2 de la mañana, a punta de fusil y destruyendo una casa, no fue al señor Marrero, no fue al mejor amigo, supuestamente, del presidente encargado, Juan Guaidó. No, fue la institucionalidad representada en el despacho del presidente encargado, Juan Guaidó. Y creo que es así como tenemos que empezar a ver las cosas, porque así es como podemos complementar lo que tú has dicho. Es un ataque hacia el presidente encargado, Juan Guaidó, y a su gobierno interino. Bueno, están esas dos vertientes, ¿no? Aquí mucha gente pensó, quiero insistir en este punto, de que el señor Guaidó iba a ser apresado cuando llegara a Venezuela. Y todo esto es producto de un milimétrico cálculo, aunque haya en el camino, por supuesto, desviaciones, producto de la negligencia humana y en este caso de la negligencia del aparato chavista, que tiene muchos huecos. Pero como tiene huecos, también tiene, y esto hay que decirlo, una perniciosa virtud para hacer el mal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿hasta dónde va a ser forzada la barra? Bueno, la barra va a ser forzada, he dicho, hasta que el punto en el que Guaidó deje de significar algo para Venezuela y para los demócratas venezolanos. Si aquí el régimen usurpador del poder que capitanea Nicolás Maduro se termina dando con la verdad de que, o con el acerto de que el señor Guaidó ha pasado sin pena ni gloria a encabezar titulares pasados dentro de la comunidad nacional e internacional, por supuesto que no va a tener la necesidad de apresarle a él. Pero si aquí no muere el espíritu de lo que ha propuesto Guaidó, lo cual ha tenido, por cierto, sus contratiempos, porque a nadie se le puede mentir, y nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie lo dijo. Todos hemos tenido nuestros ires y venires emocionales durante estos, 2 meses y tanto. Pero si aquí no muere esa conclusión y esa especie de hoja de ruta de los famosos 3 pasos, ese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, bueno, allí se hará
necesario que el régimen apriete. El régimen ha apretado parcialmente con lo de Marrero, sin que sepamos más. El régimen ha apretado parcialmente con casos como el de la jueza Fiuni el día de ayer, que dice, vamos a mandar un mensaje a los que se ponen obtusos. El régimen ha apretado en el campo de los periodistas con Luis Carlos Díaz en días recientes también. El régimen ha apretado mandando mensajes, pero esto todo es, Thaís, un pulseo de poder. Mientras el régimen no vea que hay suficientes amenazas, y tú y yo hemos insistido en este aspecto muchísimas veces, en este y en otros programas, mientras no vea el régimen que hay suficientes amenazas para ver que tiene que dejar el poder, bueno, el régimen se quedará allí y jugará justamente a lo que ha jugado por mucho espacio de tiempo durante estos 20 años, y que es una formidable enseñanza que le dejó Fidel Castro a Hugo Chávez y a los suyos. Y es que en medio de contingencias, tú lo que tienes es que batallar un día a la vez. Y en medio de esas contingencias, Fidel iba despachando un día a la vez. Y en un día a la vez, usted sale de una dificultad, termina de subsanar la tarea que tiene que subsanar, y luego el día siguiente se pone en otra tarea, y así va sobreviviendo. Y a veces la supervivencia se hace tan exitosa que usted termina más de 60 años con el poder concentrado entre las manos. Y bueno, por supuesto, esto está desprovisto de cualquier tema de derechos humanos, de conceptos de legitimidad democrática, que si es que el régimen no va mal en las encuestas o no va, han circulado encuestas en las últimas 2 semanas. Y entonces la gente dice, caramba, y lee las encuestas y dice, Maduro tiene 77, 78, 80, 81% de desaprobación. Las elecciones las pierde mañana. Sí, mi estimado amigo, pero el problema es cómo usted hace las elecciones. Y el problema es si eso importa en este país. Yo lo que agradezco de todo lo que ha ocurrido, Thaís, y es una lección dolorosa porque no debimos llegar hasta aquí, es que a todo el mundo, o a casi todo el mundo, y eso lo evidencia este último dato que les dejaba en el corte anterior, de unas supuestas reuniones en la isla de Margarita y algunos intentos en Caracas, con representantes, por cierto, de nacionalidad norteamericana y también de nacionalidad española. Bueno, y lo puedo decir, los de nacionalidad española son muy claros. José Luis Rodríguez Zapatero, que vino y se fue, de montar nuevos elencos y nuevos teatros de diálogo, no hayan tenido recepción, va más o menos por allí. ¿Cómo puede pensar Henry Ramos Alup? ¿Cómo puede pensar Manuel Rosales? ¿Cómo puede pensar Henry Falcón? ¿Cómo puede pensar, Tomás Guanipa, que creo que es el que está a cargo de Primero Justicia, porque Julio Borges está en el exilio? ¿Cómo puede pensar el señor Guaidó, como a título de presidente interino, presidente de la Asamblea, además creo que la máxima figura de Voluntad Popular, en comprometer a sus partidos en unos nuevos diálogos donde eso no va a llegar a ninguna parte y donde la lección de que esto no es una democracia está suficientemente aprendida? Está aprendida. Entiendo que ninguno de estos factores se han incorporado a esas iniciativas porque les echaría por tierra, además, en la opinión pública. Entonces, yo agradezco que nosotros hayamos llegado a un punto donde es evidente que la cosa no es de ficción democrática, que la cosa no es así. Ahora, todo está ahora dado para el tema de la solución. La solución no es fácil. Una vez que tú llegas a ese convencimiento, que a mucha gente le costó asumirlo por muchos años, porque la verdad es muy dura y duele, como dice un amigo de nosotros, es triste la verdad, lo que no tiene remedio. El problema es... Saludos, por cierto, sí, a ese amigo. Ese amigo está por allí escuchando. El problema es justamente eso, que cuando tú asumes una verdad tan dolorosa, el problema es que tú cuando asumes esa verdad, a renglón seguido lo que tienes es que asumir el método de solución. Y el método de solución es complejo. Lo decía Thaís cuando ya tenemos que ir nuevamente al corte, creo. Que el problema acá, además, es que estoy confundido con me hace seña Julia. El problema acá, Thaís, es que además este es otro tema, otra especie de mantra echado por tierra, de que aquí había que estudiar experiencias latinoamericanas e incluso mundiales, de autoritarismo o transición de los autoritarismos a la democracia, para ver qué hacer con este país llamado Venezuela y con este fenómeno llamado chavismo. También se cayó de los cuadros hípicos, porque es que el tema venezolano, tanto en su composición pretérita, es decir, en cuanto a su recorrido histórico y las señas que nos arroja ese recorrido histórico, como a la complejidad del fenómeno actual, que es este que te estoy diciendo, de una especie de tiranía pretoriana custodiada por militares, que tiene componentes de narcotráfico, que tiene componentes de islamismo extremo, que tiene componentes de una cantidad de males que yo no me voy a poner aquí porque pierdo minutos y ustedes lo saben, ya ustedes afortunadamente saben cuáles son esos elementos.
no es fácil de resolver y no tiene asidero en los libros de Harvard ni de cualquier escuela de estas que dictan teoría política dentro del campo de la ciencia política. No la hay, no hay experiencias pretéritas de esto. Entonces, eso nos lleva, por una parte, a asumir una verdad, a asumir que las cosas son difíciles, pero por otra nos lleva, por cierto, a tratar de resolver ese problema que es complejo, Thaís. Y yo añadiría de nuevo a tu comentario, Neomar, el aprendizaje. Fíjense que, primero, es cierto, lo tenemos años diciéndolo, el caso venezolano no acepta analogías ni paralelismos, nuestro caso es único. Lo que sí tenemos que tomar en consideración es que cuando ocurre una situación de estas, una negociación es uno de los factores para resolver el problema. Por eso es por lo que, con toda mala intención, el régimen de Maduro, muy bien asesorado por sus jefes, que son los quienes manejan los hilos conductores, que son los cubanos, comenzaron a poner en el tapete aquellas negociaciones y la oposición venezolana, que ya no somos oposición hoy, por cierto, y eso hay que comenzar a entenderlo, aquella oposición, al no conocer el enemigo, cayó en esa trampa, una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál era el objetivo? Criminalizar una de esas herramientas que son las negociaciones para salir de estos modelos que oprimen a los pueblos. Hoy en día nadie quiere saber nada de una negociación, pero en una negociación es donde se va a sentar un Nicolás Maduro a decir el día que se va. De manera que ese término no podemos permitir nosotros que ellos los quiten de nuestro vocabulario, nuestro léxico, porque va a ocurrir de un momento a otro. Las transiciones no se resuelven también solamente en una mesa de negociaciones, se resuelven también con el pueblo en la calle, decidido y diciendo que no aguanta más, ni un día más, el atropello y la violación de los derechos humanos. ¿Qué pasa para que se esté dando todo esto? Porque ahí sí pudiéramos tomar, Neomar, algunas coincidencias en las transiciones, y es la muerte del régimen. El régimen no va a agarrar oxígeno con nadie, ni porque le pague a algunos para decir que están negociando unos personajes donde no están, como tú bien has dicho, ninguno de los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional en este momento respaldando el gobierno interino, ni que lo inventen otros grupos que vienen pagados por ellos mismos. Si esas dos cosas están ocurriendo, que a mí no me consta, no van a ninguna parte y no deberían desviar nuestra atención y mucho menos distraernos, ni tampoco las personas que tienen influencia en las redes sociales mencionarlo, porque eso lanza al piso a la gente que no está bien informada, Neomar. Y es un reclamo que yo quiero hacer en este momento. La responsabilidad que tenemos quienes todavía estamos hablando ante los micrófonos y orientando a los venezolanos en estas horas aciagas. Esto no es un gobierno, esto no se sostiene, esto se alimenta de la sangre de los zombies, o sea, que esto no tiene vida y hay que metérselo en la cabeza. La manera como se resuelvan las cosas, bueno, están en la mesa y ya nosotros ni siquiera vamos a poder decidir el día y la hora en que se tomen las grandes decisiones. Lo que sí es un hecho es que esto que está muerto está completamente solo en el mundo y que eso debe darnos a todos nosotros la valentía, la fuerza y sobre todo las ganas de levantarnos todos los días. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo puede decir, pero tampoco podemos sembrar falsas esperanzas. Thaís, yo quiero coincidir contigo en el punto de la negociación, porque en el siglo XXI parece difícil que un problema político que ha adquirido cotas no políticas, y es decir, cuando uno habla de no política, quiero pensar en problemas de violencia abierta, ni siquiera, porque hay gente que habla de violencia política. Bueno, uno tendería a pensar que la política no es todo lo opuesto a la violencia, ¿no? Pero aquí escenarios gangsteriles, criminales y todo eso, aun cuando eso existe, yo quiero pensar que en el siglo XXI lo más probable es que las cosas terminen como tú dices, ¿no? En una mesa donde 4 o 5, y la historia es así de triste, en el resto de procesos parecidos, esto es quizá lo único que se puede analogar con otros procesos,
que han sido tanto o más crueles que el que estamos viviendo los venezolanos, 4 o 5 resuelven, bueno, las cosas van a quedar así, a usted le toca esto y al otro le toca lo otro. Yo quiero pensar que eso va a ser así. ¿Qué sucede? Que el problema es que acá, para un escenario de negociación, no se ha llegado todavía, aunque yo creo que estamos encaminados, a representar realmente una amenaza existencial para la nomenclatura gobernante. Cuando aquí se montaron diálogos, tú lo recordarás bien, Thaís, amigos que nos escuchan, en el año 2014, donde por mucho tiempo que había pasado, volvieron a salir dirigentes opositores en una cadena de radio y televisión, aquella famosa mesa, creo que fue en Miraflores, un salón de Miraflores, donde estaban jefes de los partidos y entonces todo el mundo decía, uy, se las cantaron clarito y tal. Bueno, eso quedó para el anecdotario popular. Allí no había ningún asomo de músculo para usted ganar en una mesa. Entonces la mesa se terminó convirtiendo en una bella partida de dominó, una bella oportunidad para comer sanduchitos y tomar chocolate caliente. Y volver a Miraflores, los que tenían años que no pisaban. Y volver a Miraflores, gente que decía, caramba, Miraflores sí que es grande, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, luego se montó, recuerdo yo, se montaron varias subsecuencias de ese episodio, ¿no? Entonces hubo una con gobernadores, una con alcaldes, hubo una que si reconocían o no reconocían al tipo cuando ganó las elecciones presidenciales. Luego vino el año 17, los encuentros creo que cerca del Fuerte Tiuna, era en el Poliedro, aquella foto de Chugo Torrealba cuando era jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, el estrechón de manos criticado. Eso fue en los finales del 2017. 17. Y toda la crítica que vino con eso, el mismo escenario. ¿Por qué en ninguna de las oportunidades ha representado? Te voy a interrumpir, de Omar. Sí. Es que hasta la fotografía estaba diseñada por los cubanos. Claro. Ahí entró un Chugo Torrealba eufórico a darle la mano a Nicolás Maduro. Y esa fue la foto que le dio la vuelta al mundo y el efecto fue nefasto para nosotros. La comunidad internacional dio 4 pasos atrás y dijo, nosotros no decimos nada ni hacemos nada porque estos se están entendiendo. Claro. Y cayeron en esa trampa por ingenuos. Claro, yo no pensaría en mala fe, yo diría que es una ingenuidad tremenda y es la ingenuidad que yo creo que al día de hoy se ha derroído completamente, no hay manera de pensar en que eso va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la ganancia y el rédito siempre lo ha tenido el régimen de Maduro y de sus secuaces, porque en esos escenarios, cuando tú no construyes una amenaza existencial realmente existente, valga la redundancia, al enemigo, al adversario, difícilmente a ti se te va a conceder algo de interés en esa negociación. Tú vas a terminar siendo un bonito juguete para crear una imagen. Yo recuerdo que cuando la reunión aquella del Poliedro, yo decía, esto es nefasto, y no es nefasto porque bueno, por lo que hayan hablado o no hayan hablado, sino que la foto lo que denota, como tú has dicho, Thaís, frente a la comunidad internacional, es que caramba, no, en Venezuela hay democracia todavía. Este conflicto es dirimible a través de unos votos y unas elecciones, y se fue a las elecciones regionales y ahí están los resultados. Y luego se montó un tinglado de supuestas elecciones presidenciales y eso nos ha traído al escenario actual en el que estamos. Desconocer afortunadamente esa convocatoria es lo que nos ha situado en esta posición de cierta primacía dentro de la lucha. Entonces, como tú no has llegado todavía a eso, a esa amenaza existencial real, tú no tienes nada que buscar allí, porque vas a servir como juguete como ha servido en ocasiones anteriores para eso. Pero bueno, tenemos que hacer el corte, Thaís. Bueno, entonces vamos al corte porque yo al regreso quiero que hablemos de la amenaza, Neomar, que no es la amenaza que está basada, fundamentada en un artículo de la Constitución que no cabe en este momento, pero que están sembrándole a los venezolanos ingenuos para que crean que va a venir un salvador. Yo creo que la amenaza real se va a materializar en las próximas semanas, pero es con la sequedad absoluta de dinero, pero para todos los venezolanos. Vamos a una pausa. Muy bien, vamos al corte y venimos con eso. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. De vuelta en buen provecho. El día de hoy hemos llegado, Thaís, al convencimiento o a una especie de hipótesis, porque no podemos hablar de verdades que se dan por sentado y ya, de que a pesar de la tragedia venezolana, eventualmente lo más probable que ocurra en Venezuela es que, y toda la pregunta va de cuánta sangre, sudor y lágrimas va a costar eso, lo más probable es que esto se termine decidiendo en una mesa con 4 o 5, ¿no? Y esto, digo, es el cambio de régimen, la sustitución del gobernante. Pero para eso, y en eso habíamos quedado, Thaís, habíamos hablado de las amenazas que realmente tiene que sentir la contraparte para ceder el poder, porque el poder, y esto es así desde que el poder político existe, pueden revisar todos los clásicos, no se concede graciosamente, el poder hay que ganárselo a pulso. Entonces tú nos ibas a hablar de tu perspectiva sobre esa amenaza. ¿Cuáles van a ser las amenazas que tú crees que se están construyendo? Sí, pero para cerrar el tema de las negociaciones, yo creo que tenemos que decirle a nuestra audiencia, Neomar, que las negociaciones en una situación como esta, donde no hay gobierno ya, donde lo que queda es un grupo tratando de sobrevivir como sea, y cuando ves que el guión se les acabó, porque cuando ves ayer las acusaciones contra el director del despacho del presidente encargado, que son las mismas de siempre, el mismo plan, la misma amenaza, otra vez el magnicidio, las armas sembradas, todo el operativo, ellos mismos te están diciendo que esto ya murió, que el guión está agotado y que lo utilizan pues hasta donde puedan, porque no pueden bajar la guardia. Eso no es el espíritu de ellos. No son gobernantes, no son demócratas, no son políticos. Son supervivientes de una amenaza mundial, además, que los tiene arrinconados. Yo creo que tenemos que ver la negociación ya como un mero trámite en todo lo que estamos viviendo. Y las amenazas forman parte de este trámite también. Las amenazas reales que muchos sueñan, y es que aparezcan los Marines en las costas de Venezuela, o que se haga el gasto y la inversión tremenda de que se pague un portaaviones, pues yo creo que de ocurrir, que no lo descarto, será después de que todos hayamos sufrido las próximas sanciones que vienen, que como bien amenazaron ayer los Estados Unidos, son las económicas, y es donde no va a haber dinero ni recursos para ningún venezolano, incluyéndote a ti y a mí. Esa va a ser la gran amenaza real para que vean qué es lo que van a hacer con sus vidas. Aceptan las condiciones que les están dando, salvoconducto, visas para su familia, que se vayan con una porción del dinero robado, porque sí, como estamos secuestrados,
tenemos unos negociadores que hablan por nosotros, porque nosotros, los secuestrados, no tenemos capacidad para negociar, Neomar. Esa es la gran verdad. Uh-huh. Muy bien, es así, Thaís. Ahora, se ha planteado también la interrogante, y esto hay que asumirlo porque el tema petrolero en Venezuela ha regido nuestra economía por muchas décadas y es efectivamente correlacionable la fase de expansión del chavismo con la fase expansiva del ingreso petrolero, por un boom petrolero que duró aproximadamente 10 años, quizás un poco menos, y que arranca, si mi memoria no me falla, en el año 2003-2004. Luego, por cierto, de que Chávez se montó todo el San Benito de que era un santo, después que le habían dado el golpe y de que, bueno, de que no, él iba a perdonar a todo el mundo, no perdonó a nadie, lo que vino fue con ánimos renovados para fregarnos la existencia. Se ha pensado, Thaís, que el colapso petrolero basta para secar al régimen. Y no se ha quedado allí la cosa se ha llevado incluso a las reservas en oro, ¿no? De que no se pueda disponer de las reservas en oro, y entonces se suscitaron episodios en Inglaterra, episodios en otras partes donde se pretendía transportar el oro, y bueno, entonces porque el oro lo querían canjear por cash, pues para tener con qué operativizar el supuesto gobierno de usurpación que ellos sostienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vamos a topar nuevamente con una verdad dolorosísima, incómoda, que nunca creo los venezolanos pensamos conocer, y es que probablemente el régimen puede echar mano de recursos que no son recursos ordinarios de un gobierno. Los recursos ordinarios de un gobierno pueden ser la renta petrolera, aunque no debe ser así, porque hasta los noruegos que tienen petróleo lo han dejado, lo han mandado, todos los ingresos que de allí derivan a unos fondos soberanos para tratar de acometer obras mayores a lo que puede ser la administración del propio gobierno del día a día, y se han dedicado a generar una economía productiva que genere riqueza y todo lo demás. Pero bueno, pongamos que la renta petrolera es un ingreso ordinario de un gobierno. Pongamos que el arco minero es el ingreso ordinario de un gobierno, que es como que la otra gran fuente de recursos ordinarios que se ha tratado de buscar. Pongamos que las rentas, es decir, los impuestos, lo que se capte por tributación puede ser un ingreso, y generalmente esto sí lo es en todos los demás países, de lo que vive el Estado, que tiene que prodigar algunos servicios a sus ciudadanos, algunos, unos más, unos menos, depende de la visión que tengan de la economía y del Estado. Bueno, pongamos todo eso, pero una vez que tú tienes todo eso descartado, aquí lo que puede ocurrir, Thaís, es que topemos con que el narcotráfico puede ser buena fuente para sustituir algunos ingresos. Y entonces aquí empieza el cálculo, pues. Hay gente que dice que no puede, por supuesto, el narcotráfico, por la cuantía de recursos que genera la renta petrolera, ser sustituido por simplemente unos cargamentos de cocaína, ¿no? Yo no sé, porque yo no consumo esa sustancia, yo no sé a cuánto están en el mercado internacional, cuánto vale un kilo de eso. Pero es una fuente que lamentablemente hay que tener en consideración. Aquí probablemente frente a ese escenario que tú estás describiendo, y que yo creo que es el más probable, el escenario de una sequía económica, de un país que no va a tener cómo adquirir los bienes más básicos, los insumos más básicos para su existencia diaria. Ya hoy es peligroso, ya hoy es difícil. Bueno, lo que puede venir es peor, y lo decimos con toda la responsabilidad del caso. Bueno, que veamos ese tipo de cosas. Que veamos entonces a un gobierno tratando de sustentar la caja CLAP en las rutas del narcotráfico. Que veamos a un supuesto gobierno que está allí, que no es más que una usurpación del poder, tratando de apalancar la nómina pública en, no sé, lo que hacían los cubanos, Thaís. Lo que pasa es que aquí eso no creo que no ha arrancado. La venta o la trata de vísceras humanas. Ese tipo de cosas tan feas que tiene el comunismo. Bueno, todo es posible, por supuesto, en comunismo. Entonces, no, es un tema a considerar. Por supuesto que el constreñir las rutas petroleras, constreñir Citgo, constreñir todo eso tiene un impacto tremendo. Las sanciones personales sobre los jerarcas del régimen, por supuesto que tiene un impacto tremendo. Pero eso también puede hacer que afloren las peores fuentes de financiación alterna para tratar de sustentar algo que no tiene cómo andar. Y es que tienen que entregar sus cajas CLAP, es que tienen que pagar una nómina de no sé cuántos millones de empleados públicos, por supuesto, a cambio de bolívares misérrimos, ¿no? Porque, bueno, lo que gana un empleado público, 18,000 bolívares, entiendo yo, no sé si le harán algún bono alguno. Cuando tú lo llevas a dólares es nada. Pero tienes que hacer frente a unos compromisos internos, más los compromisos externos, que yo creo que los van a empezar a abandonar, todo lo que tiene que ver con la deuda. Entonces, son escenarios que se configuran y que nos van a situar en un mundo
venezolano o en un panorama venezolano más agudo del que tenemos. Tenemos que hacer el último corte, Thaís. Sí, y bueno, yo quisiera añadir a lo que estás diciendo, pero ese escenario es factible, tenemos que tenerlo ahí presente, que ellos decidan, al llegar la sequía económica, tratar de sobrevivir con dineros mal debidos, producto del narcotráfico, de todo lo que se les acusa ya, porque no es, nadie lo oculta, lo gritan a los cuatro vientos, o sea, no es un secreto para nadie que tienen este tipo de negocios y que podría ayudarlos a financiar, a sostenerse. No sé si les importe mucho que la gente coma, no sé si les importe mucho que lleguen 4 o 5 medicinas, no sé ni siquiera si el aparato burocrático pueda sostenerse, Neomar, en ese escenario. Pero lo que sí te puedo decir para complementar lo que tú has dicho muy acertadamente, es que ese es el momento en el que la tolerancia regional va a llegar a su límite. Porque primero, el éxodo, si hemos visto un éxodo masivo en estos días, este éxodo ante este escenario va a ser el peor de todos. Y lo segundo, van a tolerar este tipo de, ya no se diría un régimen, ya no se llamaría usurpación, este tipo de crimen organizado en la región. Te dejo esa pregunta para la pausa y para cuando regresemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en Buen Provecho. Thaís, me dejaste una pregunta en el corte anterior que es muy interesante. ¿Van a tolerar los amigos de la comunidad internacional, los Estados Unidos de América, el Grupo de Lima, que la situación persista? Y yo me quiero hacer de un planteamiento que, por supuesto, tiene modificaciones que uno siempre le introduce, ¿no? Pero de algo que me decía el profesor José Paiva, un amigo en estos días, y es que él está seguro, no de que aquí va a operar una intervención militar, ni mucho menos, sino de que el tema Venezuela no va a ser descuidado y no va a ser echado por la borda, como algunos pensamos, yo lo llegué a pensar en mis momentos de desánimo, por un hecho fundamental, por la comunidad internacional. No va a ser olvidada Venezuela, ni esto se va a quedar así, por un hecho fundamental. Y es el siguiente, pongan mucha atención. Cuando Maduro se inventó unas elecciones en mayo del año pasado, que decía que eran unas elecciones presidenciales, y condicionó la participación a unos criterios, digamos, de selección, bueno, casi incumplibles, inhabilitó a más de media oposición, y entonces dejó que compitiera Falcón y montó un tinglado de supuesta campaña donde no hubo tales condiciones. Y luego de eso ganó, ya yo no recuerdo ni por cuánto, pero creo que fue por 3/4 de la votación, dejando en ridículo, por cierto, al contendiente más cercano, que fue Falcón. Allí se generó un precedente, Thaís, que es un precedente peligroso, que es un precedente que, si analizamos a fondo la situación, nos puede llevar a pensar de que es inadmisible en términos internacionales que esto se acepte, y por eso es que estamos en el dilema en el que estamos. Por eso es que la vocación de los Estados Unidos no abandonar el tema, y la vocación del Grupo de Lima tampoco, a su modo, con muchas reticencias sobre el tema de la violencia, sobre el tema de las incursiones armadas y todo lo demás, pero no abandonarlo. ¿Por qué, Thaís? Porque si esto se acepta,
aquí se genera un precedente internacional donde un tipo agarra un día, se le acaba el mandato y ese tipo dice, yo mañana organizo unas elecciones de acuerdo a como a mí me da la gana. Los estándares internacionales a mí me valen medio y la oposición a mí me vale medio. La oposición es la que yo escojo. Y yo salgo al día siguiente, me juramento y aquí no pasó nada. Eso no puede ser admisible porque ustedes saben cuál es el problema. Que América Latina tiene una fragilidad democrática tremenda y que ahorita, en el momento en el que estamos hablando, yo creo que América Latina exhibe, después de muchas décadas, una medio fragilidad en cuanto a la legitimidad de origen de sus gobernantes. Aquí con cuestionamientos de ventajismo, de otra cosa, de que se robaban las elecciones, de lo que sea. Ahorita la mayoría de los presidentes en América Latina son electos por el voto y no tienen, digamos, dentro de sus países escenarios de insurgencia armada, no tienen ningún tipo de procesos de inestabilidad vinculados al origen de su gobernante. Entonces, ¿cómo se va a permitir esa comunidad internacional que Nicolás Maduro genere este precedente? El día de mañana sale un loco en Perú y dice, no, es que yo me quedo porque si ya Maduro lo hizo, yo lo hago también. El día de mañana sale otro en Colombia, con toda la tradición política que tiene Colombia, y agarra y dice, no, yo me reelijo así porque si lo hizo Maduro, yo también. Entonces, ese es el efecto que no se va a permitir o no debiese permitirse. Por eso es que podemos pensar que el caso Venezuela no va a ser abandonado porque generaría un precedente tremendo en la región. Más allá de otras cosas, que le hemos hablado en otros programas, y es que el chavismo tiene dentro de su gen, dentro de su ADN, tiene ese gen de expansionismo que a veces merma y a veces amenaza. Es como intermitente. Cuando tiene bonanza, logra amenazar. Cuando tiene recesión, bueno, se retrae un poco. Y ese gen expansionista incurre en el error de meterse en la política de todos los países. Como lo que ellos tantos denuncian del imperialismo norteamericano, lo hacen ellos, pero al revés, como lo hacían los rusos también, como lo hizo Fidel toda su vida. Entonces, ese gen es muy peligroso para la región. Pero esa primera explicación nos lleva a muchos a pensar de que entonces Venezuela no puede ser abandonada porque el criterio de legitimidad democrática, mermado y todo, como está desde hace décadas en América Latina, es medianamente funcional y generaría un precedente del que se agarraría un gentío para volverse loco en Latinoamérica y asentar regímenes políticos por 5, 6, 10, 15, 20 años. Entonces, eso es importante. No, importantísimo, porque además, esa comparación o ese ejemplo que tú has dado de los países de la región, por hablar solamente del Grupo de Lima, de no avalar en este momento una intervención militar, y lo dejaron muy claro, aplica igualmente a lo que tú acabas de decir. El día de mañana, yo como presidente cometo 4 o 5 errores, y entonces pueden los países autorizar a que vengan a invadirme. Entonces, entre esas aguas se está moviendo el tema Venezuela. Pero ante el escenario que describíamos en el espacio anterior, yo creo que ese es el momento en el que sí se podría tomar en consideración la toma de esa decisión, porque tú no puedes decidir que invadan a un país hermano, porque está Nicolás Maduro, por toda esta cantidad, y ni siquiera por los muertos, los heridos, los desaparecidos, la represión y la violencia. Pero fíjate cómo se vienen sumando muchísimas cosas. Se suma ahora Michelle Bachelet y hay que verle la cara. Y yo quisiera dejar a nuestra audiencia para este fin de semana, Omar, una tarea para la casa: contabilizar lo que el chavismo ha perdido. Esa lista es larga, Neumar, muy larga. ¿Con quiénes cuentan? Esa lista es muy corta. Y esa lista es la traducción exacta del tiempo de vida que ellos tienen en este momento. Muy bien. Bueno, Thaís, ha sido nuevamente un gusto estar acá un nuevo viernes de buen provecho contigo y con nuestra audiencia. Bueno, para mí mucho más. Gracias por tus análisis, mi Omar. Creo que nuestra audiencia tiene razón cuando los esperan y cuando nos dijeron hace poco en las redes sociales, por favor, ilumínenlos. Bueno, creo que hemos hecho un esfuerzo inmenso y espero que todos estén satisfechos. Eso sí, un millón de gracias, Neomar. Gracias a ti, Thaís, pero eso sí es peligroso, que le digan a uno iluminado. Imagínate tú, ni que uno fuese bombillo. Vamos a despedir por el día de hoy, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente a ustedes y les deseamos un buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver.
Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM. Porque